Buenos días a todos, vamos hoy con un nuevo vídeo donde veremos cómo lograr un Data Grid View con un estilo más rico y más mejorado respecto a los Data Grid View que por defecto se encuentran en la mayoría de aplicaciones. Una vez que tenemos abierto Visual Studio, vamos a añadir un nuevo proyecto de tipo WinForms. Para ello hacemos clic aquí en Aplicación de Windows Forms y doble clic. Y le voy a llamar Test Estilo Grid. Y una vez que se ha cargado el proyecto, podemos hacer clic con el botón derecho en Form 1, ver diseñador, y cuando se cargue, desde el cuadro de herramientas podemos añadir el componente grid. Y este va a ser un grid para representar registros de personas. Por tanto, tenemos que agregar las columnas para dichos registros, las columnas del grid. Hacemos clic en agregar columna. La primera columna será para el DNI. Vamos a clicar el check de solo lectura para evitar que se puedan modificar los datos en el propio grid, pero si vosotros quisierais modificarlos, podéis dejar el check de solo lectura desclicado. Una columna para el DNI, otra columna para el nombre, una columna para el primer apellido, segundo apellido y teléfono de la persona. Y una vez que ya tengo todas las columnas añadidas, cerramos. Y haciendo clic en el formulario ya vemos que se añadió nuestro grid. En nuestro caso voy a poner una anchura de 590 píxeles que le va a ir muy bien. Y por último, las columnas de nombre, apellido 1 y apellido 2 las voy a poner en 130 píxeles de anchura para permitir un poco más de espacio en ellas. Bien, ahora para rellenar los datos, en primer lugar, vamos a crearnos una clase de tipo persona que va a tener estas propiedades que hemos incluido en las columnas. Para ello hacemos botón derecho en el proyecto, agregar clase. Y la clase se llamará persona.cs. Y yo directamente voy a pegar el código porque lo tengo preparado. Pero vosotros en vuestras casas, si queréis, podéis pausar el vídeo y copiar el código de la clase persona, que simplemente lo que he añadido es unas propiedades de DNI, nombre, apellido 1, apellido 2 y teléfono que coinciden con las columnas del grid y un constructor en el que recibe los valores para dichas propiedades y esos valores los asigna en las propiedades tal y como podéis ver. Y en segundo lugar, voy a ir al formulario y voy a hacer un método privado, rellenar grid. Y nuevamente, también tengo el código preparado, yo lo voy a copiar directamente. Y aquí lo único que hago, voy a corregir el nombre del grid en la función. Y aquí lo único que hago es creo una lista de personas y en un bucle for pues recorremos esa lista, añadimos una fila al Data Grid View por cada persona que haya en la lista y en dicha fila asignamos los valores a las celdas. De tal manera que si yo ahora ejecuto el proyecto, bueno, no vemos nada porque no estamos llamando a la función rellenar grid, pero si escribimos aquí rellenar grid, en el constructor del formulario llamamos a esta función que nos rellena el Data Grid View y hacemos clic en aplicar. Ahora sí que ya vemos cómo se nos están visualizando los datos. Y ahora vamos a ir con la parte más importante, que es darle estilo a este grid. En primer lugar vamos a modificar la cabecera, el estilo de la cabecera. Vamos a darle un fondo de color rojo. Para ello hacemos clic en propiedades del Data Grid y en la propiedad Column Header Default Cell Style podemos modificar aquí el estilo de la cabecera.
Entonces, en el backColor vamos a poner un derivado del granate que nos va a ir muy bien, el color Firebrick. En el forecolor, en el color del texto, vamos a poner white y vamos a poner una fuente de tamaño 12. Y hacemos clic en aceptar. Todavía no se nos aplica el color porque tenemos que modificar otra propiedad que es Enable Header Visual Styles. Lo vamos a poner a false y ahora ya vemos que tiene los colores que hemos especificado. Ahora, si guardamos y ejecutamos esto, ya vemos que la cabecera tiene el estilo que hemos aplicado. Vamos a hacer ahora lo mismo con el estilo de las celdas. Para ello, nuevamente, hacemos clic en el Data Grid View y vamos a modificar esta vez la propiedad Default Cell Style que aplica a las celdas. Vamos a poner un color de fondo que va a ser un rojo muy suave, este de aquí. Vamos a poner un estilo de fuente de 12 y un color de texto que en este caso será negro, black. Y como nosotros no vamos a permitir la selección de datos, es decir, que el usuario clique una fila y se le resalte, para evitar ese efecto, en el Selection backColor ponemos el mismo valor que en el backColor. Y lo mismo con el forecolor. Así cuando cliquemos una fila, la fila no se le resaltará, lo cual es el comportamiento que deseamos. Si vosotros queréis personalizar el estilo de una fila seleccionada, podéis cambiar estas dos propiedades y el Selection backColor y el Selection forecolor y poner el valor que deseéis. Hacemos clic en aceptar, nuevamente guardamos, aplicamos y ya vemos cómo las filas tienen el color que hemos especificado. Vamos a añadir un nuevo estilo, que es el estilo alternativo, que es el que se va a aplicar a las filas impares, de tal manera que el estilo de las filas impares sea diferente al de las filas pares y el grid quede un poco más enriquecido. Para ello, vamos a tocar esta vez la propiedad Alternating Rows Default Cell Style, que aplica a las filas impares. Y vamos a elegir un color similar al anterior, pero en este caso un poco más fuerte, va a ser este rojo de aquí. Forecolor ponemos negro, black, y como antes el Selection backColor y el forecolor los dejamos igual que sus propiedades normales para evitar el efecto de fila seleccionada. Y en la fuente, en este caso la tenemos que rellenar. Vamos a poner el estilo, el tipo de fuente SEGUI y tamaño 12. Y guardamos los cambios y ahora si ejecutamos el proyecto vemos que ya tienen un estilo diferente las filas impares a las pares y queda un poco más enriquecido. Para hacer un poco más minimalista el estilo del grid, vamos a eliminar estos bordes que veis en la propia cabecera y en las filas, de tal manera que quede el grid un poco más limpio. Para ello, paramos la ejecución del proyecto y cuando nos lo permita, hacemos clic en el Data Grid View y tenemos las propiedades Cell Border Style y Column Header Border Style. Cell Border Style es el borde de las filas, ponemos None, y Column Header Border Style es el borde de la cabecera. Igualmente lo ponemos en None y si ejecutamos ya vemos que queda más limpio el grid y ya esos bordes han desaparecido. Vamos también a eliminar el selector de la fila de la izquierda, este selector que está aquí en color gris con la flecha en la primera fila. Si vosotros no quisierais eliminarlo y deseáis mantenerlo o incluso aplicarle un estilo, podríais hacerlo desde la siguiente propiedad, que sería Row Headers Default Cell Style. Desde aquí podréis modificar el estilo de la cabecera de la fila. Pero en mi caso, como lo que quiero es deshabilitar esa celda, el deshabilitar el selector de la fila, en Row Headers Visible ponemos False y vemos que aquí nos ha desaparecido el selector de la fila.
Y, y ahora si ejecutamos esto, pues vemos que ya ese selector ha desaparecido. Vamos ahora a hacer un cambio. Vamos a hacer que la altura del Data Grid View se ajuste automáticamente según los datos que tenga. Para ello, en el evento load del formulario, que si hacemos doble clic en el hueco libre del formulario, se nos crea el evento load, y en este evento load vamos a meter la llamada a una función que va a ser la siguiente. Creamos un método addUseDataGridViewHeight que lo que va a hacer es recorrer todas las filas del grid y ir sumando su altura aquí mediante esta instrucción, y una vez que suma todas las alturas de las filas, suma la altura de la cabecera y la altura total la añade a la altura del Data Grid View. Entonces, si aquí en el evento load incluimos la llamada a dicho método, veremos que ya la altura queda automáticamente ajustada. Vamos a hacer más cambios en el Data Grid View. Vamos a modificar la altura de la cabecera. Para ello tenemos esta propiedad columns_headers_height, que podemos especificar la altura que queramos para la cabecera. Pero para que esa propiedad nos haga caso, tenemos que modificar esta otra en la pestaña de comportamiento, columns_headers_height_size_mode, establecerla en enable resizing. Y una vez que la hemos establecido en enable resizing, podemos alterar el valor de esta propiedad, columns_headers_height. En este caso vamos a poner 45. Y vamos también a modificar la altura de las filas. Para ello, en row template, en height, podemos poner el valor que deseemos. En este caso, pues será 40. Y por último, si queremos ver estos cambios, pues hacemos clic en el play y ya vemos que tanto la cabecera como las filas han aumentado su altura y la apariencia del grid es mucho más limpia, mucho más atractiva. Y ahora vamos a aplicar los últimos cambios ya. Para hacer desaparecer estas propiedades de scroll, bueno, están apareciendo porque el grid tiene un borde. Para eliminar el borde del grid, simplemente cuando nos lo permita, hacemos clic en el grid, en Border Style, y ponemos None. Y ahora sí, nuevamente ejecutamos y ya vemos que las scrolls han desaparecido. También vemos que aquí está esta última línea en blanco. Esta última línea es por si nosotros queremos añadir datos desde el propio grid. En nuestro caso, como no es así, vamos a modificar la propiedad Allow User to Add Rows, que nos aparecerá si hacemos clic en el grid. En la pestaña de comportamiento, Allow User to Add Rows, lo ponemos en False, y ahora si ejecutamos, ya vemos que tenemos la apariencia del grid completa y como habíamos enseñado al inicio del vídeo.